Hola amigos de YouTube, soy UltraBay37 de ultrabay37.com. El día de hoy les vengo a hablar sobre el circuito eléctrico y sus partes. De no siendo más, entonces vamos por ello. Todos los circuitos eléctricos en la electrónica comparten los mismos elementos, ya sea el tipo de circuito, cómo esté configurado, qué dificultad sea su diseño y qué tan grande puede ser, siempre comparten la misma esencia. Tienen circuitos y estos circuitos tienen partes muy fundamentales, de las cuales les voy a hablar a continuación. Como lo había dicho antes, la electrónica tiene en sí circuitos eléctricos y estos circuitos a su vez comparten los mismos elementos. Estos elementos podemos verlos como la fuente, como los elementos de protección como los fusibles o los breakers, los elementos de control, los componentes que consumen potencia, igual los que nos almacenan o los que nos van regulando la potencia. Y a la vez está también el conductor. Generadores o fuentes. El generador o fuente, como en muchas aplicaciones, tiene que existir para que haya un circuito completo. De no ser así, el circuito no funcionaría. Vemos como, por ejemplo, un alternador o una batería se unen con un circuito eléctrico para empezar a generar un cambio de potencia o energía. En este caso convertimos energía eléctrica en ya sea calórica, sonora o magnética, en fin, cualquiera de estas energías se puede utilizar de acuerdo a la construcción de un circuito completo. Conductores. El conductor es lo más simple de un circuito eléctrico, aunque si nos adentramos más a él no es tan sencillo, puesto que estos conductores también tienen ciertas afectaciones de acuerdo a la aleación que estén hechas, si es el caso de metales, si está hecho de otro material y qué tan resistente a la temperatura y qué tan conductivo es a la electricidad y al calor que por ende generaría al conducir una corriente. Pero en sí el conductor es lo más esencial y lo que no puede faltar para unir un circuito eléctrico, ya que sin él no habría camino por donde circularía la corriente y no tendríamos un circuito funcional. Elementos de control. Los elementos de control van de diferentes formas y aplicaciones. Está como por ejemplo la de un switch simple que se encarga de conmutar la corriente que está circulando. Nos genera un camino o nos puede generar una ruptura a este camino. Por lo tanto, lo consideramos como control. También están los potenciómetros o resistencias variables. Estas nos permite controlar a voluntad la cantidad de corriente que circulará por el mismo circuito. Y también tenemos otro tipo de aplicaciones como son los pads o los teclados de membrana. Estos a su vez son de diferentes tecnologías. Igual para el tipo de conmutación que haya, hay muchos circuitos y muchas formas de controlar las corrientes o el paso de corriente a través de un circuito. Componentes receptores. Para que también un circuito eléctrico funcione de debida forma, es necesario que haya un elemento receptor, es decir, un elemento que sea capaz de transformar la corriente eléctrica o energía eléctrica en algún otro tipo de energía. Está por ejemplo el caso del motor, que convierte la corriente eléctrica en movimiento.
También lo podemos ver como los transductores de luz o bombillos o LEDs o en fin, otros tipos de tecnologías como son las resistencias que también generan calor en forma de potencia eléctrica. Esta potencia que se suministra al componente se libera en forma de calor o ya de lo que necesitemos en forma de potencia y energía, que será aprovechada por alguna aplicación. Elementos de protección. No menos importante, los elementos de protección sirven para precisamente esto, evitar que el circuito pueda destruirse o dañarse o haber ciertas zonas del circuito que se dañen. Como su nombre lo dice, protegen cualquier fallo estructural al circuito. Por lo tanto, vemos su necesidad en la implementación de estos. Estos componentes también en muchas ocasiones no son tan utilizables, pues hay circuitos más robustos que no requieren tanto de su uso, pero para mí en personal sí es muy importante utilizar elementos de protección, pues uno nunca sabe qué componente o qué parte importante del circuito se pueda destruir por no utilizarlos. Entonces, por eso es aconsejable usarlos. Clasificación de los circuitos de acuerdo a su configuración. Por muy complejo que sea el circuito, estos tienen tres configuraciones principales, las cuales son serie, paralelo y la suma de estos que es el mixto. El circuito serie se clasifica por tener sus componentes unidos uno tras otro. Por lo tanto, también tiene una propiedad, y es que la corriente que pasa a través de los componentes siempre es la misma, mientras que el voltaje puede cambiar o diferir. En el circuito paralelo pasa todo lo contrario, pues los voltajes entre cada terminal son el mismo, mientras que la corriente que circula puede también cambiar o diferir entre cada componente. La otra variante, que es el circuito mixto, combina las dos propiedades. Hay partes en donde están en serie, por lo tanto la corriente es igual, mientras que hay partes donde están en paralelo. Por consiguiente, las corrientes son diferentes o más bien los voltajes son iguales entre sus terminales. Para analizar más detalladamente la configuración de circuitos, pues me veré obligado a utilizar otro video, o porque ya pues hay diferentes configuraciones muy muy complicadas o configuraciones muy clasificadas como son la delta y la estrella, que hablaré en próximos videos acerca de esto. Pero eso es lo que les quería decir acerca de la configuración de circuitos. Otras clasificaciones de circuitos. El circuito eléctrico también se clasifica por su tipo de señal, ya sea de corriente de voltaje directa o corriente de voltaje alterno. En este tipo de circuitos la naturaleza de estos cambian demasiado, pues no es lo mismo utilizar un circuito en directa porque, por ejemplo, si conectamos condensadores, tendríamos respuestas transitorias o simplemente habría un momento en que funcionaría y dejaría de funcionar, o en el caso contrario a las bobinas, que pasa que cuando una bobina se conecta, de acuerdo a cómo esté configurada, puede que el circuito debe funcionar o funcione de acuerdo a un tiempo, pero eso ya hablaré con más detalles también en otros videos. También por su tipo de componentes, ya sea análogos o analógicos o digitales, o también mixtos, que comprenden de estos dos tipos de componentes. Analógicos nos referimos cuando manejamos magnitudes muy diferentes, o mejor dicho, magnitudes que van de a cero a cualquier valor y que no discretizamos, mientras que los digitales sí tienen la configuración de que estos son conectados
o mejor dicho, estos componentes digitales tienen solamente un tipo de funcionamiento de acuerdo a una magnitud o varias magnitudes ya establecidas. Por eso es que difiere mucho de sus contrapartes analógicas. ¿Te gustó el vídeo? Si es así, no olvides darle like, compartir el vídeo en tus redes sociales, comentar tus dudas e inquietudes, y suscríbete a mi canal, activando de una vez la campanita para que estés atento de los vídeos que estaré subiendo. Dejo mi cuenta de PayPal, para que puedas hacerme una donación o aporte que tú desees, con tal, de contribuir con el crecimiento del canal y el resto de contenido. Dejo el link de mi sitio web, y mi página de Facebook en la descripción del vídeo, para que te suscribas a mi lista de contactos, le des like, y puedas acceder a contenido exclusivo, mayor información, estar pendiente de publicaciones futuras, y así complementar tus respuestas a todas tus inquietudes. Eso ha sido todo por ahora, muchas gracias y hasta pronto.